Muy bien, muy buenas a todos, bienvenidos a este primer video de lo que es una nueva serie que estamos arrancando en este canal de Ensalada Psicodélica. Hoy le damos punto de partida a una serie que esperemos vaya a durar mucho tiempo, en el cual vamos a estar charlando acerca de historia del cine, acerca de movimientos cinematográficos, acerca de géneros, acerca de un montón de cosas, a través de la lectura y el análisis de diferentes libros que tienen que ver con el cine. Hoy vamos a arrancar con el libro El cine, análisis y estética de Enrique Pulecio Mariño. Yo ya lo tengo leído, vamos a interpretar todo lo que nos va a decir a lo largo de las 215 páginas que compone este libro. Vamos a ir obviamente haciéndolo capítulo por capítulo. No voy a tomar las 215 páginas y hacer un video entero porque sería una patada en los testículos, no en uno sino en los dos. En el principio Dios creó el cielo, no. En el principio vamos a charlar un poquito sobre lo que es el origen del cine, o sea, los antecedentes. Y después sí, a partir de la semana que viene, a partir de los próximos videos, vamos a ir encarando todo lo que tiene que ver más en sí con el cine propiamente dicho. Mi nombre es Facundo Bazán y los invito a que nos vayan a acompañar durante todos los videos. Puede ser que duren 2 videos, puede ser que dure 743, eso lo va a decir el tiempo. Tú que estás escuchándonos en el futuro o viéndonos en el futuro, sabrás si esta serie tuvo éxito o por el contrario duró lo que dura un pedo en una canasta. Te invito antes que nada a que te copes y te suscribas a este canal de Ensalada Psicodélica. No sé si ya nos conocías o si llegaste acá por casualidad. Te invito a que pases a ver todas las otras series que estamos llevando adelante. Estamos preparando un montón de cosas y bueno, estaría copado que nos acompañes y que estés acá con nosotros a lo largo del tiempo. En la descripción tenés links a todas las cosas que hacemos, además de estos videos. Hay links a redes sociales, hay links a podcast, hay links a canales de YouTube con películas, links a un montón de cosas que creo que te pueden llegar a interesar. Así que vamos con esa intro que todavía en realidad no preparé, ni fabriqué, ni nada, pero confío en que en el momento en el que este video esté publicado aparezca algo como hola el cine o algo así. Saludos. Muy bien, antes de entrar en sí a charlar un poco sobre qué es lo que es realmente el cine, tendríamos que hablar sobre las características históricas que terminaron desembocando en el nacimiento de este nuevo arte. Conviene comenzar entonces por lo que vendría a ser el principio. En la historia del cine se pueden señalar dos comienzos, uno que es un comienzo próximo y otro que es un comienzo remoto. El primero, que es más literal y que está relacionado con el hecho de que el cine en realidad es el resultado de un desarrollo técnico y científico que se produjo a finales del siglo XIX, que se dio como consecuencia de una invención en el dominio de la técnica y no la prolongación de lo que era un arte preexistente. El remoto es entonces primero, es metafórico y después también es estético. Tenemos que analizar estos dos comienzos, que se necesitan y se complementan, y lo vamos a hacer entonces en orden cronológico. Vamos a arrancar con lo que es el más antiguo antecedente del cine, que suele situarse en lo que es el mito de la caverna de Platón. Yo no sé si ustedes saben lo que es el mito de la caverna de Platón, pero básicamente es una fábula, o si se quiere es una metáfora de la vida. Platón describía en la República cómo es que había un grupo de hombres que vivía encadenado en una caverna muy profunda, ¿no? Sobre las paredes se proyectaban las sombras de quienes se movían alrededor del fuego encendido en el fondo de esa caverna.
Arriba de ellos había una claraboya muy pequeña que dejaba pasar la intensa luz del día. Entonces, lo que nos era dado a conocer en realidad eran las sombras proyectadas por los seres y las cosas, y no las cosas en sí mismas. Es decir, que lo que nosotros percibíamos como humanidad en ese tiempo, a través de esta metáfora, era una ilusión de lo que era la verdadera realidad. De otro lado, arriba, muy lejos, en un lugar remoto, están las esencias, en realidad, que son las ideas. Y se parecen a grandes bloques, a bloques muy grandes de cemento que están inmóviles en un río turbulento. Este río es el tiempo. La mesa, por ejemplo, sobre la cual yo estoy apoyado para grabar este audio, no es una mesa, sino que es una copia de lo que es la idea platónica de la mesa. Esto en realidad es un simulacro. La idea de mesa es para el hombre y para todos es inaccesible. Todos estos arquetipos se hallan muy pero muy por encima de nosotros. Están por fuera de la caverna y el resplandor lejano que conocemos por la luz solar. Por otro lado, si el hombre no puede conocer lo que es la esencia de las cosas en este mundo, es porque en realidad las cosas no son, sino que las cosas terminan deviniendo de algo anterior o de algo superior. El cine es una metáfora de este devenir. Lo son sus imágenes, ¿no?, que fluyen incesantes sobre una pantalla cinematográfica. El cine entonces lo que nos daría en realidad es una aproximación de la caverna, de la condición del hombre, puesto que en realidad solamente proyectamos imágenes a través de este arte de una realidad existente fuera del dispositivo cinematográfico. Y a la vez habla de una forma de representación de la realidad. Nos sugiere los límites de nuestras formas de conocer. El gran valor de esta metáfora reside en que al contener el concepto de representación, este ya está aludiendo a la condición fundamental del cine, que es en realidad y textualmente ser un arte. Entonces es válido decir que al buscar el origen del cine en el mito platónico, a la vez estamos preguntándonos por el origen del arte. Ahora bien, para poder indagar acerca del proceso de desarrollo del arte a lo largo de toda la historia, desde sus orígenes hasta el surgimiento finalmente del cine, allá como decíamos a finales del siglo XIX, no tenemos otra mejor ilustración que el ensayo del crítico francés André Bazin, que fue publicado bajo el título Antología de la Imagen, que está incluido en su libro ¿Qué es el cine?, del cual nos vamos a ocupar en videos que se vendrán en un tiempo. Pero para ir adelantando un poco, y también para aportar un poco al tema que nos compete en el día de la fecha, este es uno de sus trabajos angulares y también permaneció en la memoria de los técnicos, de los teóricos, de los críticos y de todos los que están especializados y se fueron especializando en el cine durante muchas décadas, proyectando la validez universal sobre las cuestiones relativas a la definición del cine como un auténtico fenómeno artístico. La tesis de Bazin parte de una interpretación psicoanalítica del arte egipcio. Desde las primeras manifestaciones artísticas en el seno de una sociedad que estaba imbuida por profundas creencias religiosas, afirmando el origen de la pintura y la escultura en el uso del embalsamamiento de los difuntos con que los egipcios querían preservar intactos los cuerpos de sus muertos. Esta práctica no era sino una batalla contra la muerte, o contra la caducidad del tiempo del hombre sobre la tierra, si queréis llamarlo de alguna manera. El embalsamamiento, para los antiguos egipcios, era algo que satisfacía una necesidad fundamental en el espíritu humano, que era poder escapar de la inexorabilidad del tiempo, poder llevarlo a la eternidad. Para Bazin, la primera creación artística de los egipcios sería la momia. Esta estatua momificada no era más que el elemento central de un rito funerario que con el tiempo se fue convirtiendo en un arte, porque representa el alma del difunto. La función fundamental de la escultura en la cultura egipcia era entonces, según André Bazin, la de poder perdurar a través del tiempo.
Podrá reforzarse, ¿no?, la aceptación de esta teoría con aquella en la cual se considera al arte rupestre el origen más remoto de una manifestación artística. Ese animal que el hombre quería cazar, que el hombre primitivo, ¿no?, quería cazar, y que era pintado en el fondo de las cavernas previamente sobre las paredes como un acto propiciatorio, si querés, para la ejecución exitosa de la caza que se iba a realizar a futuro. A esto se ha llamado el acto o el pensamiento mágico del hombre primitivo. La representación sobre una superficie va a sucederse inevitablemente en la realidad. La historia del arte explora este periodo tan largo de tiempo donde el vínculo entre la religión, la magia, el arte tienen un lazo prácticamente indestructible. Pero volviendo a Bazin, observa cómo es que la civilización, en su proceso evolutivo, va encontrando en el arte una manifestación plena de su propio ser. Pero aún, separado de esas funciones mágicas y primitivas, el arte conserva rezagos de su condición original. De esta manera, el arte va avanzando y ya para el siglo XVII no responde únicamente a una necesidad estética de representación de lo bello, la cual debe perdurar en el espíritu humano, no solo retratar las cosas lindas que nos rodean, y también haciendo un salto temporal, valga la aclaración, sino de resolver una necesidad psicológica que está más bien arraigada desde la época remota del hombre primitivo. Esta cuestión es la representación de las cosas del mundo exterior, es decir, la relación de las cosas con su semejanza. Es preciso reconocer que está esencialmente unida esa necesidad psicológica a la cuestión de la semejanza, o si se prefiere, ¿no?, a una cuestión del realismo, de tender a la imitación más o menos completa del mundo exterior. Pero si tenemos que señalar un acontecimiento decisivo en la búsqueda de esa fidelidad, debemos buscarlo en la invención de la perspectiva. A partir del descubrimiento de la perspectiva, se incorporaron las tres dimensiones espaciales al arte pictórico. Una vez ya está satisfecha esta necesidad de imitación de lo real, surgió una nueva inquietud. Porque la pintura, a diferencia del mundo real, carecía de movimiento, ¿no? Vos ves un cuadro, está quieto. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de desplazarnos. Si no, nos vamos adelantando un poco más, hasta llegar a mediados del siglo XIX, nos vamos encontrando con la crisis sufrida por el arte pictórico con el surgimiento del impresionismo. La noción de representación va a dar un vuelco significativo, porque el artista ya no va a pintar lo que tiene ante sus ojos, sino que va a empezar a hacerlo a través de la manera en que él lo percibe. Va a pintar no el objeto, sino lo que va a pintar es la impresión del objeto sobre su sensibilidad. Va a dar testimonio de esta manera de la forma como son sus sentidos los que van captando la realidad visible, la realidad que lo rodea. Va a expresar a través de sus trazos y de las formas y de los colores que elija el motivo y la composición de su estado anímico, sus impresiones, su manera de sentir el mundo, su manera de sentir la vida. Más adelante, con lo que es el movimiento post-impresionista y en particular con las pinturas de Van Gogh, esa interiorización se va a hacer más trágica, obviamente. Acá tenemos que hacer un paréntesis para comprender cómo es que el surgimiento del impresionismo no es el resultado del capricho de unos 4 o 5 pintores que eran rebeldes y que estaban dispuestos a romper el modelo del naturalismo del arte del tiempo en el que ellos vivían. Este movimiento impresionista surgió del cambio que el progreso de la civilización traía con la invención de la máquina a vapor, es decir, con el advenimiento de la revolución industrial que primero, como todos sabremos, o como espero que sepan, ¿no?, se dio en Gran Bretaña. En este periodo se transforman radicalmente los estilos de vida, porque el hombre del campo es atraído hacia las grandes urbes, los medios de transporte empiezan a cortar y hasta anular muchas veces distancias,
Se da una nueva cultura que marcha hacia el futuro con la certeza de que el progreso técnico también va a representar bienestar y felicidad para todos. Spoiler alert, no. Pero bueno, esa es una discusión que no tiene parangón en este capítulo. Los grandes centros de comercio adquirieron un auge que no había sido visto nunca antes en la historia. En el caso de París, la ciudad que marcó la pauta en el desarrollo del arte mundial, atrajo con mucho vigor y movimiento a esos jóvenes artistas, mostrándoles los nuevos motivos para sus pinturas. Y hay un tránsito dramático que se pasa en poco tiempo de la representación, como decíamos, de estos motivos de la naturaleza, mitológicos y religiosos, a la representación de la vida urbana, es decir, a la representación de lo que rodeaba a estos artistas. Estos artistas, que ahora están inmersos en los ritmos cambiantes de estas ciudades, van a pintar bajo el imperio de las nuevas sensaciones y de las súbitas impresiones que los rodean. La manera como la vida se percibe se transformó. Se dejó atrás ese ambiente bucólico y pastoril de la naturaleza, de las florcitas y de las cosas lindas, y la idea de duración y permanencia empieza a ser inestable, empieza a ser fugaz bajo estas sensaciones, y el artista impresionista trabaja la representación de ese momento fugitivo. Ahora se empiezan a transformar en los pinceles del pintor en trazos breves, en manchas súbitas, en juegos de refracción de la luz, en líneas delicadas, puntos palpitantes de color, de sombra. Todas estas cosas son una manifestación de la manera en la que ellos perciben la realidad exterior. A través de sus trazos, lo que tratan es de expresar las impresiones sensoriales del artista como experiencia puramente individual, y no ya la aplicación de conocimientos teóricos derivados de los cánones de la academia. No es que van a la universidad o a la escuela de pintura, aprenden lo que tienen que hacer, cómo aplicar una sombra para pintar un frutero. Si en la invención de la perspectiva está el pecado original de lo que fue la pintura occidental, teniendo en cuenta que afirma su carácter realista, con la invención de la fotografía y el cine llega su liberación. El inventor de la fotografía, y también los hermanos Lumière, que fueron los inventores del cine, son en realidad sus redentores, los redentores del arte, quienes con sus inventos han liberado al arte mismo de su obsesión por la semejanza, es decir, su obsesión por el realismo. Tanto la fotografía como el cine en adelante, a partir de ese momento, son los medios artísticos a través de los cuales van a satisfacer esa necesidad de reproducir mediante la obra de arte las realidades propias del mundo exterior. Es decir, todo muy lindo con la forma en la que vos pintas tus cuadros, ¿no? Como pintas los barquitos y todo lo que quieras, pero decime de qué manera vas a poder plasmar la realidad de una manera más fidedigna que con una cámara, querido amigo que estás ahí. Como decíamos, tanto la fotografía como el cine van a ser, como debe ser, los medios artísticos, a través de los cuales se van a satisfacer todas estas necesidades de poder reproducir mediante la obra de arte las realidades propias del mundo exterior. Después del post-impresionismo va a venir el expresionismo, cuyo referente ya no es el mundo exterior, sino la mirada pura y dura, volcada sobre el mundo interior del artista, que es un ser atormentado de los primeros años del siglo XX y de la realidad de esos años. Después va a venir el cubismo, después va a venir el futurismo, la abstracción, las vanguardias, etcétera, etcétera, etcétera. El arte ya se liberó de esas cadenas que lo atan a la representación de la realidad visible para poder abrirse a una pluralidad de conceptos nuevos, a una pluralidad de formas, de géneros, de estilos que van a ir desbordando incluso los propios límites, sus propios límites. Estos son tanto los argumentos como los hechos que nos presenta Bazin en Antología y Lenguaje, con los cuales él ha desarrollado su tesis acerca de las relaciones cambiantes del arte con la realidad.
Hablábamos hace un ratito de un pasado remoto, que es el que acabamos de exponer al fin y al cabo, a fin de cuentas, y de un pasado próximo en el desarrollo del cine. Este último es el que está relacionado con el contexto histórico, con el contexto artístico, con el contexto social, con el contexto económico, político, bajo el cual el cine aparece relacionado con la cultura de su tiempo, allá por el 27 de diciembre de 1895. Ese fue el día que es el día que está señalado como la fecha que marca el nacimiento del cine. Fue en ese día en el que los hermanos Louis y Auguste Lumière ofrecieron una velada cinematográfica en un pequeño café de París. Antes, obviamente, no debemos olvidar que mientras Francia se establecía como la nación origen del cine con el invento de Louis y Auguste Lumière, en Alemania y en Estados Unidos había inventos paralelos que iban a disputarle aquel honor. Lo realmente significativo es la primera presentación pública de una proyección de cine, más que el invento en sí mismo, ¿no? Fue el hecho de que había gente que estaba ahí sentada, que había pagado una entrada para poder ver una película, más que el aparatejo que utilizaron. Para esa fecha, sin ir más lejos, Edison en los Estados Unidos ya había hecho experimentos con imágenes proyectadas de películas rodantes a partir de aparatos semejantes a lo de los hermanos Lumière. Pero bueno, vamos a dejar esta primera clase, primer video, primera charla acá. Después, el próximo martes, vamos a empezar a hablar ya como debe ser, pura y duramente, del cine. Vamos a empezar hablando de los primeros años del cine y de los hermanos Lumière, de Georges Méliès y, como debe ser, de los diferentes géneros cinematográficos, etcétera, 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 largamente. Pero bueno, ahora lo vamos a dejar acá. Recuerden que pueden ser buena gente, que pueden coparse, que pueden suscribirse. En la descripción les dejo los links a todas las otras cosas que hacemos. Esto es solamente la punta del iceberg. Si llegaste por casualidad acá, ya sabes, ahí en la descripción está todo lo que hacemos. Hay links a redes sociales, links a podcast, links a newsletters, links a lo que se te ocurra. Listo. Te mando un besito muy grande y nos vemos en la próxima. Que viva el cine. Chau, chau.